comentarios, denuncias, noticias, reportes. Un espacio que le mantendrá informado de costa a costa. RCR presenta El Pitazo en Vargas, un espacio que le mantendrá al día con todo lo que sucede en este estado tan conmocionado. Comienza El Pitazo en Vargas con Luis López. Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy 14 de junio, un saludo muy especial a esa audiencia que está conectada bien temprano a esta hora. Un poco de frío en Caracas, señor Julio, muy buenos días. Buen día, Luis, buenos días a todos los que nos escuchan por esta su emisora Radio Caracas Radio 750M, Pitazo en Vargas. Sí, Luis, bastante frío. Dos cosas importantes, señor Julio, lo interrumpo porque en Vargas ocurrió lo que fue preventivamente la detención de Luis Pinto, jefe de Tupamaro, a propósito de un hecho irregular en Chuspa. Sí. Estuvo 2 horas allí en el 6CPC, en una oficina bien privilegiada, ¿no? Sí. Y por supuesto tuvo la posibilidad de irse a su casa luego de una persona fallecida, otras personas desaparecidas y supuestamente involucrado. En verdad, increíble todo lo que está pasando. Porque... Pero bueno, vamos a seguir indagando sobre el asunto. Así es. Y el otro tema, bueno, la detención de este señor Alex Saab. Se menciona que es testaferro del gobierno, con inmunidad diplomática. Y bueno, las gestiones de la Cancillería venezolana están haciendo lo posible para traerlo al país, mientras que Estados Unidos ha pedido la extradición. Pero todos ellos gozan de ese goce, valga la redundancia. No, bueno, aquí los argumentos de la Cancillería es... Que no tenemos los que estamos de este lado de la acera. El argumento de la Cancillería es precisamente que es un hombre que está haciendo gestiones para traer alimentos, medicinas, todo aquello que significa pues la atención al pueblo venezolano en estos tiempos de pandemia. También hoy vamos a tener en pocos minutos al doctor Carlos Fernández, primer vicepresidente de Fedecámaras. Bien importante la entrevista con el señor Carlos Fernández a propósito pues de toda la información que ha venido suministrando a través de los foros vía online, donde inclusive hemos tenido la suerte de aprovechar parte de esa información y por eso hemos querido tenerlo hoy con ustedes para que también logren desde este trabajo de investigación y de información que tiene el equipo de Fedecámaras y a través del doctor Carlos Fernández tener un panorama real de la economía del país. Así es. Pero como nosotros nos conectamos con nuestros vecinos, estamos pendientes de lo que ocurre en otras regiones del país, vamos a conversar con la señora María Eugenia Luna, breves minutos, que nos tiene un mensaje para todos nosotros de lo que ocurre en el estado Nueva Esparta, en general en todo el estado, como en todo el país, pero vamos a escuchar este testimonio de la señora María Eugenia Luna. Hola, buenos días. Les habla María Eugenia. Tenemos aquí una fallita, vamos a resolver. Les habla María Eugenia Luna, perteneciente al estado Nueva Esparta, al municipio Arismendi exactamente. Soy una señora de la tercera edad y vivo en la sabana, Vialato de Huacuco. Nosotros tenemos aquí en este municipio un grave problema. Primero, el problema del agua. Yo particularmente tengo 4 meses que no me entra agua. De repente el Consejo Comunal, mandado por Dante Rivas, el protector de Estado, con el alcalde que, no sé, está como pintado en la pared, mandan unos camiones y entonces casas nos dan 2.000 litros de agua, 4.000 litros de agua. Esa no es la solución. Yo antes recibía mi agua por mi tubo cada cierto tiempo. Aquí hay unos ciclos que no se respetan. A mí me han movido de muchísimo y terminamos no recibiendo el agua. El otro problema es el gas. Yo antes, aquí en las casas cercanas, como esto es una zona rural, pues yo en las casas cercanas buscaba mi bombona, iba, cambiaba, cuando se me acababa, le pagaba a la señora esperaba el camión. Ahora no, como ahora eso también es de los consejos comunales, entonces tú te tienes que anotar en una lista, tú tienes que ver, tú tienes que esperar, tú tienes que estar preguntando. Es como mendigando los servicios públicos, que no debe ser. O sea, bueno, sabemos por qué lo hacen, este régimen les interesa esto, pero esa no es. Y a mí me molesta mucho, aquí están muchos de mis vecinos.
Bueno, es parte de la información que nos suministra la señora María Eugenia Luna desde el municipio, desde el estado de Nueva Esparta, a propósito de la situación del agua. Lamentablemente tenemos problemitas aquí con el sonido, pero bueno. También en Vargas ocurre, hay vecinos que esperan que se llene la fuente de agua en la noche para que al otro día vayan a buscar agua y poder tener para sus servicios básicos como el baño, y hasta algunos toman desagüe para el alimento. Eso está ocurriendo en La Guaira, en Punta Mulato, señor Julio. Tú estás hablando del emblemático chorro ahí en Punta Mulato, Luis. Sí, yo, mira, y le protestan y le hacen llegar a la protesta al gobernador que siempre llene, parece mentira, que siempre llene eso, porque de ahí que se está surtiendo la gente de agua. Sobre todo la parte de abajo. Pero él dijo el viernes en un programa de radio que ya el problema del agua en Vargas estaba resuelto. Sin embargo, nosotros vemos a centenares de personas bien temprano con todo un bidón de agua, y de personas en la tercera edad, como la señora María Eugenia Luna nos estaba indicando. Así es. Bueno, vamos ya de lleno con la entrevista a nuestro invitado a propósito de la situación que estamos viviendo hoy en el país, y que obviamente es un problema mundial. Se encuentra con nosotros el doctor Carlos Fernández. Vamos ya a desarrollar la entrevista con él. A propósito, doctor, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Doctor, bueno, escuchando parte del sufrimiento, del quehacer de los venezolanos, el problema del agua, el problema de los servicios, pero a propósito de esta situación de pandemia que nos aqueja desde hace 3 meses y que es un problema mundial, que ha generado en la actualidad 430.000 muertos, hay 7.7 millones de personas afectadas del COVID-19. Los niveles de desempleo es parte de las consecuencias de esta situación. La hambruna que se está sintiendo en muchos países, inclusive en el país, en nuestros sectores más vulnerables, se ha sentido pues las limitaciones que tiene el venezolano y para poder tener acceso a los alimentos. Sin embargo, hay medidas, por lo menos como en Estados Unidos, donde hay un subsidio, un apoyo a la persona afectada por el COVID-19. En todo caso, quisiéramos tener una breve reseña por parte de la investigación que usted ha venido haciendo sobre el panorama mundial y cómo se ha venido dando esa apertura en función de que hay que producir para darle respuesta a la situación que aqueja al ciudadano, al ser humano como tal. Muy buenos días. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de comunicarme con tu numerosa audiencia. Domingo en la mañana, una buena hora para esta reflexión. En efecto, yo creo que hay que separar un poco la pandemia a nivel global con la pandemia de Venezuela. Yo creo que la pandemia nos llegó en Venezuela en medio de otra pandemia un poco más antigua, que ya tiene 20 años causando estragos. Pero refiriéndonos a la COVID-19, en efecto, una de las cosas interesantes del COVID-19 es que nos ha mostrado pues lo importante que es la globalización y el hecho concreto de su existencia, y de la importancia para resolver los problemas globales necesita el concurso de todos los países del mundo. Los estragos en el comercio y en la economía son muy importantes. El mundo viene en un periodo, digamos, de crecimiento económico consecutivo desde hace varios años, de haber superado pues la crisis del 2008 y 2009, y este año se esperaba un crecimiento aproximadamente del 3,5% a nivel global. Estamos viendo pues que los números no van a ser así, con caídas muy importantes de la economía europea. Países como Gran Bretaña van a caer 9%, Italia 9%, España 8%, Francia 7 y tanto, un poco menos Alemania. La caída quizás más importante por su peso en la economía mundial es Estados Unidos, que puede caer un 6%. Y también el comercio internacional, que es una de las cifras que ha sido más difíciles de calcular, pero la Organización Mundial del Comercio establece que estará la caída del comercio internacional entre un 13 y un 32%. Y aunque el rango pueda sonar muy grande, pueda sonar muy digamos, de una diferencia muy amplia, bueno, es un poco todavía prematuro para saber las consecuencias, porque una de las cosas que se cree que va a suceder
es que las economías, una vez superadas las pandemias, empiezan a mirarse hacia adentro, a concentrarse en reconstruirse internamente, en reconstruir sus capacidades, recuperar sus cadenas de valor, invertir, digamos, en su cadena comercial antes de comenzar, digamos, a ir hacia afuera. Y otra de las cosas que se está viendo, digamos, de este tema es que en muchos países, sobre todo en Asia y en Estados Unidos, hay discusiones muy profundas. No que van a poner fin a la globalización, porque yo creo que eso es un fenómeno demasiado profundo, pero sí hay muchos países buscando un poco más la autosuficiencia, pues tratar de ver en qué sectores pueden ser realmente competitivos para tratar de integrar toda su cadena de valor dentro de su mismo territorio. Y como usted lo ha dicho y lo ha mencionado muy bien, todos los países del orbe han establecido planes de apoyo a su economía durante la pandemia, ya sea de estímulo a la demanda, como el cheque que usted menciona que han enviado pues, a los hogares en los Estados Unidos, pero en otros muchos países estímulo a la oferta para que las ayudas a las empresas, créditos, diferimientos tributarios, avales del Estado para que pidan préstamos en la banca, relativización de las normas bancarias para que puedan los bancos prestar más fácilmente, etcétera. Y esas los han hecho un poco, básicamente, la idea detrás de todas estas medidas es ayudar a las empresas a que se mantengan en pie, no con ese cliché que muchas veces repitemos en Venezuela de que se subsidia a los empresarios, no. Lo que se está haciendo en todo el mundo es tratar de preservar la fuente de empleo. Y la fuente de empleo productivo, la fuente de empleo bien remunerado, etcétera, en casi todos los países del mundo, pues es el sector privado. Esos digamos, programas de estímulo a la economía, que el más emblemático, como usted bien lo mencionó, el de Estados Unidos, de $3 trillones, hay de todos los tamaños, hay de todos los tipos, y los hay también en Latinoamérica, y quizás el más importante de Latinoamérica es el del Perú, donde aproximadamente su plan de apoyo económico puede estar cercano al 12-14% de su Producto Interno Bruto. Latinoamérica no se escapa de la crisis, por supuesto, la caída en Latinoamérica es aproximadamente del 5.5%. Los países que más van a crecer son, digamos, son México y Brasil, que son casualmente los dos más grandes economías de latinoamericanas. La que menos decrece es Colombia, con un 2%, y por supuesto, pues comandando el decrecimiento Venezuela. El Fondo Monetario Internacional prevé que la caída de la economía venezolana va a ser de 15% en el 2019. Hay economistas venezolanos muy reconocidos por todos y muy serios en sus planteamientos que piensan que la caída va a ser un poco mayor. El economista Oliveros cree que va a ser por encima del 20%. El profesor Buniac también considera que va a ser por encima del 20%, e inclusive el profesor Fortuny que cree que la caída va a ser superior del 30%. Recordemos que en el año 2019 no hay números oficiales todavía del Banco Central de Venezuela. Los hay, los debe haber, pero no los han publicado, a lo que me refiero. Pero todos los economistas calculan que la caída de la economía el año pasado fue superior al 25%, configurando esto que la caída, ya 6 años consecutivos de caída económica, y la economía venezolana el 31 de diciembre del 2019 era menos de un tercio de lo que fue en el año 2013, y la economía venezolana es hoy del tamaño un poco más pequeña de lo que fue la economía en 1974, y nuestro ingreso per cápita se compara al que había en 1947. O sea, la tragedia económica, por supuesto, es muy fácil de describir, son números que pueden parecer un poco fríos, un poco, digamos, alejados, pero detrás, a lo que uno cierra la computadora, detrás de esos números lo que hay es una profunda tragedia social que, por supuesto, se viene a agravar con esto del COVID. Porque una de las cosas que nos ha enseñado el COVID es precisamente que la desigualdad en el planeta existe, porque lamentablemente ha afectado mucho más a los sectores más vulnerables. Y en esto quiero concluir un poco en tu introducción, la estructura, en esa categorización, esa caída de la economía, nosotros entramos en ser un país que tiene un ingreso per cápita ligeramente superior a los $2.000,
y entonces estamos en la clasificación de la Organización Internacional del Trabajo, caemos en los países de ingreso medio bajo, que son los países quizás los más afectados por el tema del COVID, porque son países que en su estructura socioeconómica, como el caso de la venezolana, el grueso de su población depende de trabajo por su cuenta y riesgo o trabajo informal. En el caso específico en Venezuela no hay cifras claras, pero bueno, igual investigaciones privadas consideran que aproximadamente un 60% de los hogares venezolanos dependen de un ingreso que se realiza por cuenta, riesgo propio o informal. Y quiero aterrizar en esto para concluir y entrar en Venezuela, porque los planes de ayuda que decretó el gobierno, que fueron aproximadamente de un salario mínimo, etcétera, que se depositaban a través de unos bonos, sabemos que son absolutamente insuficientes, no alcanzaban ni siquiera para comprar un kilo de queso. Y cuando tú decretas una cuarentena, o le invitas o combinas a la gente a que se quede en su casa encerrada, y esa gente no forma parte de una empresa privada que le va a seguir manteniendo su salario y sus beneficios, como se ocurre con los que tienen un empleo formal, tú estabas, digamos, condenando a esas personas o, digamos, a pasar trabajo, hambre, etcétera, en su casa para cuidar su salud, o verse forzados a salir a la calle pues para seguir manteniendo el ingreso y manteniendo su condición de vida, con el riesgo de contaminarse si no lo hacían, digamos, con la precaución suficiente. Pero una cosa que también quedó demostrada es que no está absolutamente comprobado que el hecho de salir a trabajar significa que te vayas a enfermar. Significa que tienes más probabilidad, más riesgo. Y eso lo digo porque en los sectores venezolanos que consideraron prioritarios y que pudieron seguir trabajando durante todos estos 3 meses, obviamente con la aplicación de protocolos muy rigurosos de salud, en esas empresas fueron muy, muy, muy escasos los casos que se presentaron de contagiados. Y precisamente porque al tomarse los protocolos, una de las cosas que más se hacía o que más establecían los protocolos era la verificación periódica del estado de salud de los colaboradores, básicamente tomar las temperaturas y ver los síntomas, y incluso en muchos casos antes de entrar a los sitios de trabajo se les hacían rápidas evaluaciones para evitar que personas contagiadas pudieran ingresar a los sitios de trabajo y contagiar pues a sus compañeros. Yo creo que la manera en que se trató no fue la más eficiente, porque además de que hemos castigado la economía de manera muy severa por 3 meses, mucha de la gente que vivía de trabajo por cuenta y riesgo o del mundo informal dependían de su trabajo de estos sectores que no fueron permitidos trabajar. Y en tercer lugar, porque el apoyo que recibieron las familias en sus hogares fue no solamente absolutamente insuficiente, sino que se creó ese dinero inorgánicamente, generando dinero sin respaldo, y lo que hicimos fue traer un impacto sobre la inflación y que trajo un impacto sobre el dólar, y por eso es que el dólar pasa el 13 de marzo de 73.000 bolívares a lo que está hoy en día 200.000 bolívares, básicamente por esa generación de dinero para pagar esos bonos, en vez de haber permitido una manera distinta pues de apoyo como hicieron en los demás países. Quizás no tengo el tiempo y el espacio para documentar, pero hay una serie de planes diferentes. Doctor, ¿me permite que tengo que ir a publicidad? Cómo no, con mucho gusto. Disculpe, doctor, estamos conversando con el doctor Carlos Fernández, primer vicepresidente de Fedecámara Nacional, a propósito de estos tiempos de pandemia y cómo está la situación de la economía mundial y Venezuela, el impacto que tiene este COVID-19, las perspectivas que tiene el sector empresarial, los gremios para dinamizar la economía, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras grandes debilidades. Lo vamos a conversar en breves minutos con el doctor Carlos Fernández, primer vicepresidente de Fedecámara Vargas. Vamos a identificar la emisora con publicidad y ya regresamos. Comentarios, denuncias, noticias. El Pitazo en Vargas con Luis López por RCR. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mira, Mingo, cuando se nos va la luz, pienso en Chávez. Cuando no tenemos agua, pienso en Chávez. Cuando veo las fotos de las colas para echar gasolina, pienso en Chávez. Cuando no puedo teletrabajar porque no tenemos conexión a internet, pienso en Chávez. Cuando quiero hacer una llamada desde el CAN TV y no tengo línea, pienso en Chávez. Y no pienso cosas bonitas. No, mi amor querido. Tampoco es que aprovechando el apagón, cuando prendo la velita para iluminarme, rezo por el descanso eterno de su alma. Mucho menos por su resurrección entre los muertos. Dios nos libre. Ese beneficio, bueno, que me perdone la iglesia, debería estar vetado para algunos muertos. Chávez, por ejemplo. ¿Cómo es posible que hayamos sido gobernados por no sé, que fue un genio? Sí, mijito, fue estupendo destruyendo. Ese era su plan, lo hizo de maravillas. Y luego Nicolás, su engendro, lo superó. Es más, Mingo, Nicolás es aún mejor. Nicolás superó a Chávez, no haciendo un mal gobierno, sino consolidando el gobierno del mal que inició el insepulto de Sabaneta. Ay, Mingo. Chávez, ese tipo no era normal. Nadie en su sano juicio sueña con tanta destrucción para el país. ¿Quién, sino un desquiciado, puede pensar que esto que estamos viviendo es el mejor legado para su país? Porquería. Cambio y fuera. Por todos los medios, con Mingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando El Pitazo en Vargas con Luis López por sus 750 AM. Estamos conversando con el doctor Carlos Fernández, primer vicepresidente de Fedecámaras Nacional. Este sector bien importante ha venido haciendo aportes en función de esta coyuntura bien difícil que vive el país con respecto a este tiempo de pandemia, un virus que trastocó pues la paz mundial porque afectó economía, tiene tambaleando algunos gobiernos en función de la capacidad de respuesta. Hemos ido al espacio una cantidad de veces, sin embargo un virus nos sorprende y mantiene acorralado al mundo. Y a nosotros en Venezuela nos tiene, como dice el señor Eduardo Quintana, presidente de Fedecámaras Vargas, nos tienen acuartelados. Porque inclusive la pandemia ha servido, o este virus ha servido para que algunos gobiernos utilicen en función de sus propósitos, intereses, sobre todo de mantenerse en el poder en todo caso. Pero doctor, quisiera dos aspectos importantes. Europa ya inició la apertura del turismo con muchas restricciones, controles, pero está operativo. Inclusive las empresas están produciendo, vemos según los videos cómo la misma gente le presta atención a los gandoleros que transportan los alimentos, le ponen comida en las calles para que no se pare la distribución de los alimentos. O sea, se ha venido produciendo en algunos países. Sin embargo, en Venezuela recientemente es que empezó a flexibilizarse la producción y darle apertura un poco al aparato productivo del país. Sin embargo, el sector construcción, que está 95% paralizado, está igualmente desarmado porque no tiene los insumos para activarse. Solamente el sector oficial es el que maneja algunos insumos. Usted quiere reparar una vivienda, quiere construir un edificio, lamentablemente está limitado porque no tiene los insumos a la mano. Y por otra parte,
podríamos decir que el sector comercio tiene los anaqueles vacíos, porque si la empresa no produce, ¿cómo llega el producto al comercio? Y lo más triste es que el poder adquisitivo del venezolano, nosotros vemos cómo la gente no tiene capacidad de compra. No, los estantes hoy día tienen algunos productos, suficientes productos, pero la gente no puede ni comprarte un kilo de cambur en 30 bolívares. Esto es la realidad que estamos viviendo día a día. Doctor, desde Fedecámaras, ¿cuáles son las fortalezas? Y obviamente que las debilidades pasan por toda esta desconfianza que genera el gobierno, pero ¿cuáles son las fortalezas y desde el sector empresarial, desde el sector gremial, en qué expectativas estamos en función de darle respuesta a salir de este atolladero? Tenemos un sector también petrolero que está quebrado, y tenemos un sector de turismo que nunca se invirtió, nunca se atendió, que es una referencia importante para un poco dinamizar la economía. Estamos en eso atrapados sin salida, pero quisiera que usted, desde sus análisis, estudios y datos que maneja, nos dé unas luces al respecto. Inclusive, doctor. Luis, fíjate, Luis, disculpe, doctor, yo lo vi usted que usted dice que hay algunas empresas grandes, pues, que han podido solventar, digamos así, muy poco, seguir manteniendo sus empleados, pero en realidad, ¿quién aguanta todo esto? Y la pregunta, ¿hasta dónde? Porque han tenido ustedes conversaciones con el gobierno cuando ahí acaban de abrir otra vez la torre Eiffel, en París. Entonces, la gente, los otros gobiernos están buscando de abrir su economía, pero uno ve y le causa, digamos, asombro, angustia de que uno no ve no ve luz, doctor. Escuchamos exacto, entonces su aporte. Sí. Sí, mira, yo creo que es muy buenas las preguntas y muy buenas las reflexiones y yo creo que muchas de las cosas que han sucedido en otros países y quizás en Europa que usted mencionaba, el tema de la reapertura y la vuelta un poco, digamos, a la normalidad, o como algunos llaman, a la nueva realidad, tiene mucho que ver con el aprendizaje que se tuvieron de los países de Asia que ya volvieron a trabajar y de algunos países de Europa que nunca trabajaron, que nunca digamos, cerraron, como fue el caso, digamos, de Suecia, que no aplicó medidas de cierre general ni de confinamiento de sus ciudadanos. Pero yo creo que mucho de la apertura y de la flexibilización de la apertura en muchos de esos países tiene que ver con la fortaleza de su sistema sanitario. Y lamentablemente yo creo que una de las principales crisis que presenta nuestro país es precisamente el deterioro del sistema de salud, del sistema sanitario, y yo creo que esa es la principal razón por la cual, digamos, el confinamiento o el aislamiento, el distanciamiento físico social en Venezuela ha sido tan severo. Pero volviendo un poco al tema tuyo de la reapertura, de las potencialidades, mira, yo creo que una de las cosas que va a pasar en el país es que la recuperación del país va a venir desde lo microeconómico. Aquí no hay manera, no hay posibilidades de implementar políticas económicas audaces y novedosas, por varias razones. En primer lugar, porque es un gobierno que no goza de credibilidad. O sea, pues, la aceptación de Nicolás Maduro, pues, en la opinión pública es muy baja. No goza de la confianza de los diferentes actores y sectores para implementar una política en el caso de que se ocurriera hacer las cosas, que no creo por la orientación filosófica que conocemos, pues, de este grupo, pues. En lo segundo lugar, por el aislamiento internacional. Venezuela el gobierno del presidente Maduro no es reconocido por 60 de los principales países de Occidente, fundamentalmente, y de las economías más poderosas, y lo mismo ocurre en los organismos multilaterales, que serían los que de alguna manera pudieran prestar, digamos, dinero a Venezuela, porque el tercer lugar, digamos, la tercera condición para que haya un plan de recuperación macroeconómica liderizada por el gobierno, es que recuérdate que la deuda venezolana está en default en los mercados financieros internacionales, y eso, por supuesto, nos impide salir a buscar dinero para reactivar cualquier cosa. Así que la reactivación de la economía venezolana va a venir desde lo micro, y cuando lo micro me refiero a cada persona en su empresa, cada persona en su comercio, cada persona en su núcleo de producción,
tratando de convertir cada una de esas unidades en una unidad o una isla o una unidad de excelencia. Y creo que la recuperación del país básicamente va a ser posible, y es su gran fortaleza, por el empeño de los venezolanos. Yo creo que los empresarios, los emprendedores y los trabajadores fundamentalmente vamos a tener que buscar nuevas formas de trabajar, vamos a tener que buscar nuevos modelos de negocio, nuevos modelos de gestión para poder, digamos, sortear las dificultades que nos vienen. ¿Y cuáles son esas dificultades que nos vienen? Bueno, vamos a tener un mercado mucho más pequeño, porque además de las caídas de todos estos 6 años, vamos a tener otro año además de caídas. Tenemos 3 meses paralizados. Para muchísimas pequeñas empresas que tienen 3 meses sin generar ingresos, probablemente el costo de salir del negocio sea menor que el costo de continuar, con la diferencia además de que continuar implica riesgos asociados de entrar a un mercado mucho más pequeño y mucho más competido. Entonces, yo creo que el acomodamiento que va a venir aquí va a ser muy, muy significativo, porque no todos van a estar en capacidad y no todos van a estar en disposición de continuar, digamos, con sus actividades como venían siendo. Porque es menester, va a ser absolutamente necesario reformular todo el esquema de negocio que se trae. O sea, hay, por supuesto, sectores que tendrán, digamos, más posibilidades que otros, pero así como usted mencionó en el caso de la construcción, la dificultad para los insumos, bueno, lo mismo ocurre en las demás cadenas de valor. Hay dificultades en el tema de telecomunicaciones, hay dificultades en el tema alimenticio, hay dificultades en el tema de salud, en el tema químico, en todas las cadenas hay dificultades, y hay una dificultad muy importante que afecta mucho y que gracias a Dios ha mejorado, pero no hay confianza de que sea estable, que es el tema de la falta de combustible. Todavía no sabemos cuál va a ser los efectos, por ejemplo, en la siembra de maíz, etcétera, de cereales, que debió haberse hecho durante abril, pero que, de alguna manera estuvo afectada por todo el tema del combustible y por el tema de la pandemia. O sea, hay muchas cosas que todavía no se tiene conocimiento profundo, pero que se sabe que están con dificultades severas y que obviamente el regreso a la normalidad es, como mucha gente lo ha dicho en otras partes del mundo y aquí lo han repetido, una nueva normalidad, porque en el caso venezolano sí hay estragos importantes en el tema económico. Doctor, tenemos... Sí, tenemos, doctor, disculpe, saludos acá de Elsie Maldonado, al doctor Carlos Fernández desde Mérida, José Luis Pérez, Joven, saludos desde Ecuador, tenemos aquí saludos desde la isla de Margarita, Johnny Adrián, y también LDR, saludos desde Valencia, Lismeri Díaz también, saludos desde Valencia. Estamos conversando con el doctor Carlos Fernández, primer vicepresidente de Fedecámara Nacional, a propósito pues de estos tiempos de pandemia. Y estamos cerrados y hay un gentío oyéndolo. Estamos cerrados, sí señor. Doctor, importante también cómo está el nivel de confianza también del empresariado venezolano con la ciudadanía como tal, porque siempre se ha etiquetado que el empresario es el factor malo del país. De hecho, los ultrosos siempre han etiquetado que el empresario es el que se aprovecha del trabajador. Las condiciones han cambiado. ¿Cómo está el panorama ahorita? Ese acercamiento que usted, de hecho, esa manera como ha venido trabajando estas ponencias, este acercamiento que ha tenido el empresariado con el ciudadano común en esta Venezuela bien difícil que lleva 20 años y hoy con estos 3 meses de pandemia, este acercamiento que ustedes han tratado de mantener con el ciudadano común, donde centran al trabajador como un ser humano que necesita una serie de condiciones de seguridad social y de ingresos que le permitan la convivencia con su familia. Esta revisión permanente del empresario venezolano ¿es consecuencia de esta situación país o ustedes han venido analizando esto desde hace tiempo? En otras palabras, Luis, haciendo milagros. Mira, primero me encanta el tema, un tema es una buena oportunidad para hacer reflexiones. Y comienzo diciendo que no son 20, sino 21 años, porque ese año último, vale como por 5, ¿no? De la difícil situación en la que está pasando el país.
Porque cuando tú vienes en caída, puede ser que tú tienes una primera caída del 10% y tu situación es prácticamente similar a la que tenías antes. Pero cuando tú tienes una caída de 70% acumulado en 6 años, bueno, eso te significó que tú eras un país con un ingreso per cápita que podía estar cerca de los $10,000 y hoy estás en un ingreso per cápita un poquito superior a los $2,000. Entonces imagínate toda la capacidad, por supuesto, de consumo y de calidad de vida que se ha perdido pues en ese 70% de que se esfumó. O sea, una economía que prácticamente está en niveles de supervivencia. Y eso es muy complicado porque eso dificulta la manera normal de hacer los negocios, ese es por supuesto el reto que tenemos. Ahora, si tú observas, si puedes observar en las redes sociales y en el portal de Fede Cámara, si ustedes observan los mensajes del presidente de Fede Cámara durante estos meses, sobre todo los de la pandemia, ustedes pueden ver que son mensajes cifrados en tratar de buscar soluciones a la gente. Y nosotros, los empresarios, nos debemos a nuestros consumidores. Y por supuesto, y los empresarios venezolanos, yo creo que nos une, y hemos demostrado, sobre todo en estos días, que tenemos un propósito superior, que es básicamente atender las necesidades y llevar los productos a todos los rincones del país. Por muchas dificultades que hemos tenido de combustible, por muchas dificultades que hemos tenido de salvoconducto, por muchas dificultades que hemos tenido entre lo que piensa una autoridad de una zona y lo que piensa en otra, ustedes pueden verificar a través de sus canales de que los productos venezolanos han llegado a los rincones más apartados del país durante esta inmensa dificultad. Y eso se debe a otra cosa, o no se debe a otra cosa, sino que el compromiso. Yo creo que ese compromiso que los empresarios hemos demostrado con nuestra comunidad durante muchos años ha venido siendo recogido de manera muy positiva, y por eso es que hoy en día en los estudios de opinión la empresa privada está entre las 4 instituciones, digamos, más confiables para la ciudadanía venezolana. Junto a la iglesia, junto a las universidades y a los estudiantes, está la empresa privada, digamos, como las instituciones, digamos, de la sociedad que gozan de mayor respeto y mayor credibilidad de la ciudadanía. Y yo creo que la gente se ha dado cuenta, a pesar de ese discurso ultroso, como usted lo llama, que no solamente fue ultroso, sino que fue durante muchos años parte de la comunicación y del discurso central de esta larga noche de 21 años, donde se quiso siempre poner, digamos, la culpa de la responsabilidad de las cosas que no salían bien por políticas públicas mal diseñadas y peor implementadas. Siempre se le quiso echar la culpa al empresario. El empresario, digamos, es el enemigo histórico de este gobierno de 21 años. Ahora, la gente se ha dado cuenta de que se murió el Mercal, se murió el Pedeval, el CLAP no alcanza o no sirve o no llega, y la empresa privada sigue allí consecuente, cumpliendo con sus trabajadores, cumpliendo con sus compromisos con todos sus sectores, pendientes de sus comunidades. Por supuesto, unos en mayor o menor medida, depende por supuesto, de la fuerza de cada quien. Y yo creo que la gente ha tomado conciencia, mucho más allá de los hacedores de políticas públicas, de que la empresa privada no es otra cosa que un instrumento de inclusión social. Yo creo que la empresa privada tiene un poder transformador de la realidad de las personas que tienen acceso a un empleo formal, que no lo tiene, que como lo tienen quizás pocas, quizás la educación sea algo muy superior a la empresa privada como mecanismo de inclusión social. Yo soy de los que creo, y se ha demostrado sobre todo en estos últimos años en el país, que empresas eficientes con trabajadores productivos son un agente imbatible para el acceso a la modernidad. Y yo creo que ese es, al fin y al cabo, el fin superior que debería guiar a todos los gobiernos, es darle a sus ciudadanos el acceso, o brindarle a sus ciudadanos la igualdad de acceso a los beneficios que tiene la modernidad, y me refiero pues no solamente a educación, salud, comunicación, etcétera, sino calidad de vida y posibilidad de planificar tu futuro y conseguir tus objetivos con tu trabajo y con tu esfuerzo. Y yo creo que ese sistema de valores, la sociedad venezolana hoy en día no solamente lo aprecia y lo reconoce, sino que lo anhela para toda la ciudadanía. Y yo creo que ese reconocimiento que nos dan los estudios de opinión
reconocimiento al trabajo sostenido durante muchos años y sobre todo en estos últimos 20 años de haber nosotros mantenido nuestras puertas abiertas, nuestra prédica constante por la libre iniciativa y por el respeto a la derecho de la propiedad privada y las luchas no pequeñas que también hemos dado por lograr, digamos, que de alguna manera se respete el quehacer de los hombres y mujeres venezolanos, que son básicamente, no necesariamente tiene que ser una empresa constituida, sino como te decía, más del 60% de esa familia tiene un ingreso por cuenta y riesgo, y eso me refiero desde el señor que es albañil o el que sale a hacer trabajo de electricidad, el profesional liberal que tiene una oficina para atender consultas, el médico que trabaja por su cuenta, como el señor que sale al mercado a ayudarte a caletear las cosas para los camiones, o el señor que te cuida el carro, que te lava el carro. O sea, toda esa gente es parte del sector privado, lamentablemente no todos dentro de la formalidad, pero todos trabajando por su cuenta y riesgo. Y yo creo que esos valores de riesgo, del trabajo, del esfuerzo, del ahorro y de la inversión son los que nos van a dar pues la senda, el camino para la recuperación y para volver a Venezuela a ser el país de vanguardia que siempre fue en el concierto de las naciones, digamos, modernas del planeta. Doctor, Así es, disculpe. doctor. Disculpe, doctor. Doctor Carlos Fernández, primer vicepresidente de Cámaras Vargas. Quiero rápidamente, antes de irnos a publicidad, leerle unos mensajes que tenemos por acá. Luisa Barce, saludos desde Florida, Central USA, Estados Unidos, por supuesto. Doralina de Delgado, saludos al Pitazo, siempre los escucho desde Grecia, gracias por la información y cuidémonos. Saludos, amiga Doralina. También tenemos Héctor Herrera, muy buena este nivel de entrevistas con el doctor Fernández, con sus profundos análisis de la realidad. Saludos desde Maracay. Vamos a publicidad, ya regresamos en la parte final del programa. Todavía nos queda un tiempecito con el doctor Carlos Fernández, Así es. primer vicepresidente de Cámaras Vargas. Profundo e interesante análisis que nos Muy bueno. alerta y nos ocupa en la mañana de hoy. Ya regresamos. Pitazo en Vargas se oye en toda Venezuela entera. Comentarios, denuncias, noticias. El Pitazo en Vargas con Luis López por RCR. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Amigos de la urbanización La Bonita, en Baruta, todos los jueves, donde está el puente de la urbanización, se instala la gran feria Santo Cristo de la Grita, donde consigues frutas, legumbres, verduras y mucho más. Eso sí, todo fresco y a precios sin competencia. Los jueves, la gran feria Santo Cristo de la Grita trae productos cultivados y elaborados en los páramos andinos. Los jueves, a partir de las 8 de la mañana, en la urbanización La Bonita, gran feria Santo Cristo de la Grita. Economía, frescura y calidad. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente es una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Les estamos presentando El Pitazo en Vargas con Luis López por sus 750 AM. Hoy 14 de junio vamos con el sonido de Fabricio Briceño desde Los Teques a propósito de... Me habla Fabricio Briceño
habitante de la comunidad de Los Teques, capital del estado Miranda. Aprovecho esta oportunidad para hacer una denuncia con respecto al transporte público. Hemos notado cómo las líneas suburbanas pasaron de cobrar 4.000 a 8.000 bolívares. En algunos casos está aproximadamente en 15.000 bolívares en algunas rutas. Esto es de verdad asfixiante para la población de acá de los Altos Mirandinos y es un atropello a todos nosotros como habitantes. Además de eso, hemos notado con preocupación que el transporte Caracas-Los Teques, que cobra 50.000 bolívares naturalmente para llegar a la capital del país, ahora está cobrando aproximadamente de forma pirata e ilegal e inconstitucional, cobrando entre 100 a 150.000 bolívares de transporte pirata. Esto es de verdad una cosa triste, lamentable, y los entes municipales hacen caso omiso a esta relación. De verdad que hacemos un llamado a la comunidad, a la organización, a la lucha para defender los derechos de todos y para todos. Otra de las cosas es que, bueno, el Consejo Municipal del municipio aprobó aproximadamente más de 30.000 millones de bolívares para invertirlo en el tema del coronavirus, y nosotros, como habitantes, pues preocupados, la Contraloría Social, nosotros no hemos visto si han entregado en algún lugar un tapaboca, un gel antibacterial, un guante, de verdad totalmente despreocupado con los reales de nuestro pueblo. Entonces, bueno, le hacemos un llamado a los entes responsables que se pongan la pila o que definitivamente se vayan y nos dejen tranquilos a gente que realmente le preocupe su municipio. Gracias, Fabricio Briceño, desde Los Teques. El quehacer de todos los ciudadanos es precisamente poner la denuncia, la queja, porque no hay organismo ni autoridad que responda. Doctor Carlos Fernández, primer vicepresidente de Fede Cámaras Vargas, está con nosotros en esta importante entrevista. Escuchándolo usted, por ejemplo, el señor Emilio Palumbo de la Cámara de Transporte Pesado sigue trabajando con sus camioncitos de hace 30 años porque hubo una flota de 1.000 camiones que trajo el gobierno que no sabemos dónde están. Sin embargo, a duras penas, el transporte ha venido manteniéndose, resistiendo. El sector aduanero, por ejemplo, en Vargas es triste y deprimente la situación que se vive en Vargas, cómo se ha golpeado, cómo una tasa impositiva, cada vez inventan cobro de impuestos habidos y por haber. Cipriana Ramos, por su parte, que fue expresidenta del Consejo de Comercio y una importante dirigente, una gremialista del sector empresarial, comercio, siempre ha dicho que todo esto que ha venido ocurriendo es parte de un plan, de un libro que existe, que esto no es nada improvisado y hay todo un andamiaje, todas unas mafias, toda una estructura internacional y Venezuela es parte de este laboratorio, parte de esta experiencia. Que yo quisiera que en estos minutos que nos queda con el doctor Carlos Fernández, primero él insiste que de lo micro, es desde el emprendedor, desde lo pequeño, vamos a salir de esta tremenda crisis. Yo creo que el venezolano ya tenemos 20 años curtiéndonos la piel, poniéndola dura en función de todos estos vaivenes que hemos venido con un gobierno populista, irresponsable, negligente. Yo quisiera, en estos minutos que nos quedan, doctor, la esperanza, ¿cómo alimentamos la esperanza? ¿Cómo nos aliamos en función de darnos fuerza desde lo más vulnerable, que es el ciudadano que no tiene ingresos hoy día, aquel que tiene algo, que tiene poco? ¿Cómo podemos aliarnos a hacer de esta Venezuela, que tiene su recurso humano, su mayor capital, su mayor potencial, precisamente para entender que los tiempos se acortan para este gobierno que está boqueando? Pero la gente exige, reclama y pide que sea lo más pronto posible, porque son cientos de personas que están muriendo, niños que están en condición de desnutrición, que van a ser van a tener problemas de retardo y problemas cognitivos por la mala alimentación. Bueno, en ese panorama, doctor, quisiera en estos minutos que apostáramos a la esperanza, que diéramos un mensaje, si se quiere, desde el sector empresarial, ¿cómo están ustedes invirtiendo en el ciudadano, en la esperanza de este pueblo venezolano? Gracias, doctor. Luis, una pregunta para el doctor, y que se vuelva aquellos días, aquellos tiempos en que la carga era compartida, la llamada tripartita, que era el sindicato. Eso será posible en un gobierno futuro. Sí, y el doctor le puso ahorita el dedo a la llaga, que es la gasolina. Porque el venezolano está consciente que esa gasolina no va a rendir, no va a llegar al punto que tiene que llegar. Ese es el problema también. Le escuchamos, doctor, que nos quedan unos minutos con usted. Sí, bueno,
Muchas gracias, muy buenas las preguntas, muy buenas las reflexiones. Y precisamente para muchos de nosotros la inspiración para seguir, la inspiración para resistir, porque eso es realmente lo que está haciendo el país. Pero hay que resistir desde el punto de vista, como usted lo dice, de la esperanza. Hay que resistir como el que está, digamos, a la deriva en el mar y resiste y lucha porque sabe que va a llegar, digamos, en cualquier momento a una isla o a un puerto o a tierra firme y va a comenzar pues un nuevo camino. Pues la resistencia desde la esperanza, desde lo positivo, de la reconstrucción, yo creo que es lo que nos va a sostener. Y para muchos de nosotros, nuestro propósito, nuestra inspiración para esta resistencia es precisamente de lo que usted mencionaba, de esos niños que no están teniendo un crecimiento ni físico ni cognitivo adecuado, que si difícilmente se podrán ingresar al mundo laboral de hoy, imagínese usted las herramientas que se van a requerir para entrar en un mundo laboral digital o plenamente digital que será dentro de 20 años. Esas son personas que están siendo condenados para toda la vida a vivir de la asistencia pública o de la asistencia social, y eso es un drama humano perfecto, digamos, demasiado trágico. Yo siempre he dicho en mi presentación, y que si usted me ha escuchado, que lo más fácil de recuperar en Venezuela va a ser la economía. Mucho más difícil va a ser recuperar todas esas secuelas y todos esos daños que ha sufrido tanta gente que ha estado vulnerable, digamos, en estos tiempos. Y yo creo que el sector empresarial, y para mí es un síntoma de esperanza importante, el grueso del sector empresarial, de los emprendedores en Venezuela, se han dado cuenta que no existe tal día D, que el día D es todos los días, que el día D es salir cada mañana a dar lo mejor de nosotros mismos para ver cómo hacemos para sobrevivir. Pero también nos hemos dado cuenta que nadie quiere estar en nivel de sobrevivencia. Y por eso se están dando los reacomodos, los reinventos, los nuevos modelos de gestión, los nuevos modelos de negocio, etcétera, porque la gente dice, bueno, dentro de esta circunstancia y con esta caída, tengo que buscar la manera no solamente de sobrevivir, sino de perdurar, de permanecer, de crecer, de poder, digamos, incorporar nuevas cosas, nuevas tecnologías, nuevas tendencias pues en mis procesos productivos. Y yo creo que usted mencionó el tema del tripartito. Nosotros hace 2 semanas sacamos un manifiesto que se llama el Manifiesto Bipartito, que fue firmado, digamos, por Fedecámara y por 7, 8 centrales sindicales del país, donde hacemos planteamientos al país para la recuperación. Y lo hacemos porque los sindicatos y las empresas, que probablemente siempre hemos tenido intereses contrapuestos, también tenemos intereses superiores que nos unen. Y basados sobre las coincidencias, más que sobre las diferencias, es que hemos hecho este manifiesto al país, que fue el primero de varios, y una comisión que seguimos trabajando juntas, porque una de las preocupaciones que nos tiene como fuerzas de la producción, que somos ambos, el capital y el trabajo, son las dos fuerzas de la producción, es que queremos plantearle al país pues la necesidad de mejorar los ingresos de los venezolanos. Y para mejorar los ingresos de los venezolanos, por supuesto que hace falta algunas cosas que tenga que dar el gobierno, veremos si la da o no, pero también hay cosas que podemos lograr, digamos, de mutuo acuerdo entre las partes. Pues no necesariamente los ingresos pueden mejorar a través de aumento de salarios mínimos y cosas que ya hemos dado cuenta que han sido superadas, sino si ambos coincidimos en abrazar la productividad como una manera de hacernos más competitivos y poder compartir esos ingresos, esos nuevos niveles de productividad en modelos de gestión que beneficien a los trabajadores, yo creo que es una cosa que va a ser importante. Y yo creo que una de las cosas que tiene que discutir la sociedad es que tenemos que estar claros que no podemos seguir viendo el trabajo como la ve la ley actual del trabajo, que lo ve como una relación contractual entre trabajador y patrono. Yo creo que la sociedad venezolana debe ver el trabajo como un fenómeno social y debe ver la generación de empleo como una de las prioridades para el país. Y yo creo que en el análisis de cómo se debe ver el trabajo, yo creo que ese criterio que tiene la ley del 2012, donde se privilegia el momento de salida de la relación laboral con el tema de la estabilidad y los beneficios por la salida, yo creo que debe ser un modelo laboral que lo que debe privilegiar es el ingreso durante la vida de la relación de trabajo.
cuánto me llevo cada viernes o cuánto me llevo cada quincena para mi casa, porque eso es lo que me va a dar la calidad de vida y la planificación de mi vida familiar. Y yo creo que ese es un enfoque, una discusión que tiene que dar profundamente la sociedad venezolana, porque en la medida en que nosotros logremos que aumente el ingreso de nuestros colaboradores, en esa medida va a aumentar la calidad de vida de ellos, va a aumentar nuestro nivel de productividad y va a aumentar la posibilidad de sobrevivencia de nuestras empresas. Doctor, ya estamos terminando el... Doctor Carlos Fernández, de verdad ha sido un placer contar con usted en el día de hoy. Aspiramos muy pronto disponer de su tiempo un domingo. Ha sido muy grato, realmente el tiempo se nos agotó. Bien interesantes sus aportes. Pienso que hoy ha sido demasiado bueno. Un momento bien informativo, bien claro, bien... un aliciente realmente, ¿no? Así es, siempre... ver de cerca cómo la empresa privada... es un aliado del pueblo venezolano y no un enemigo como nos han hecho ver los ultrosos. Doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad y por las buenas preguntas y las reflexiones. Muy agradecido. A la orden. Okay. Gracias, doctor Carlos Fernández, primer vicepresidente de Fede Cámaras Vargas. Hola, muy buenos días y feliz domingo. Te desea Denis Fragachán. Por otra parte, Fernando López, esta entrevista... bueno, ahí no termino de leer. Y tenemos por acá también Vicente Manso. El doctor Fernández preguntaba sobre los 30 días de la extensión de la cuarentena. Bueno, gracias, doctor. Gracias a todos ustedes. Sigue en este momento un programa bien interesante de caballo. Hipovisión. Lo mejor que está funcionando ahora después de nosotros, el equipo de Hipovisión. Que pase un feliz día. Hasta el domingo. RCR presentó El Pitazo en Vargas, un espacio que le mantendrá informado de costa a costa sobre este estado tan conmocionado. RCR 750 AM.